Disculpen, espero que no suceda nada. A ver, ya. Ya, entonces, la semana pasada comenzamos a ver un poco lo que era de planos, ¿no? Compartimos experiencias y demás. Creo que el archivo era bastante extenso, no lo culminamos, pero igual les indiqué que en su tiempo libre lo pueden ver, ¿no? Creo que es interesante verlo, que lo puedan leer, ¿no? Entonces, bueno, con el siguiente archivo que también habla algo parecido, pero también incluye lo que son normativas y simbología, que creo que es importante conocer. Entonces, vamos a conocer los diferentes tipos de normativas existentes en la parte eléctrica, cómo la podemos diferenciar y también habla un poco de los diferentes tipos de planos existentes. Entonces, vamos con esa parte. Ya, entonces, este es el archivo, también es extenso, pero voy a tratar las partes más importantes. En este caso es la empresa Teslamatic, es la empresa ecuatoriana, ¿no? Entonces, voy a tocar las partes más importantes, ¿no? Vamos a bajar. También tiene actividades este archivo, que también la pueden hacer si desean. Entonces, aquí indica tres tipos de planos básicos importantes, ¿no? Uno es el plano general, uno el funcionamiento y otro es el de circuito. Vamos a ver las características de cada uno de los planos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primero, el general, nos indica que un plano conformado unifilarmente. No sé si han escuchado la palabra unifilar. ¿Han escuchado la palabra unifilar? No, profe. Sí. Cuando usted escuche plano unifilar o diagrama unifilar, es aquel plano que está conformado solamente por un hilo, ¿sí? No se ven diferenciados los diferentes tipos de conductores. Es una sola línea que une los diferentes tipos de elementos, como está aquí, ¿no? Por ejemplo, este aquí es un esquema unifilar o plano unifilar, ¿sí? Está unido todos los elementos por una sola línea. ¿Sí? Sí, entonces, miren, es una línea, ¿sí? Y están unidos todos los elementos. Si se dan cuenta en este diagrama o plano general o unifilar, existen líneas que están de forma oblicua e inclinadas 45 grados. Cuando ustedes vean en un plano unifilar estas líneas oblicuas, indica la cantidad de conductores que circulan por ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo observar aquí, ¿sí? Y aquí, por aquí pasan, creo que son tres, ¿no? Tres conductores, ¿no? Tres o cuatro. Un, dos, tres, creo que son tres. Entonces significa que por aquí pasan tres conductores, por aquí también, por este punto también, ¿sí? Indica la cantidad de conductores. Esa ya es la forma de diferenciar la cantidad de conductores que pasan en ese sistema. Ahora vamos viendo un poco las características. Aquí me dice L1. ¿Qué significa L1? La línea, profe. Línea o fase, ¿no? Siempre que Sí. vean L es línea. Entonces, N neutro. N neutro, en inglés line, ¿no? Line. Line es fase. Y la N como ese compañero neutro o neutro. Me indica la característica del sistema. En este caso es un sistema trifásico. La frecuencia es 50 Hz y el voltaje de alimentación 180. 380 voltios. Ahora vamos a ver los elementos. Aquí tengo un elemento. Si yo no sé lo que es este elemento, no desconozco aún la simbología, yo también puedo determinar qué tipo de elemento es con el nombre.
con la descripción que dice aquí. Aquí dice que es F1. Las letras F están destinadas para elementos de protección, ¿sí? Las letras F son dispositivos de protección. Entonces, como es F1, yo sé que ese es elemento de protección, ¿no? Si sabes de qué tipo es. Entonces, F es protección. Acá tengo K1 y K2. La letra K está destinada para los contactores. Entonces, yo tengo aquí dos contactores, ¿no? Tengo K1 y K2. Contactor 1 y contactor 2. Siempre que una K es un contactor. O pueden contarla de esta forma también. Puede decir KM1, KM2 y KM3. Sigue siendo un contactor, pero de un motor. Entonces, estos contactores KM1, KM2 son de motores. Es decir, para activar un motor. Y ahora la letra Q es también una protección. ¿Sí? Esta que está aquí. Pero esta protección es de tipo térmica. ¿Sí? Esta protección es térmica. Creo que en el archivo más abajo están indicadas qué significa cada letra. Entonces, si yo encuentro una Q, es protección térmica, y una F, una protección general, de cualquier tipo. Siempre que vea un elemento, una simbología con este de aquí, como se encuentra aquí, si se dan cuenta, es así. Eso significa que es un elemento térmico. Ustedes, por ejemplo, compren un termomagnético. En la parte frontal está la simbología y tiene esta parte de aquí. Un termomagnético está formado por una parte térmica y una parte magnética. La parte térmica protege a una carga contra sobrecarga, sobreamperaje. Y la parte magnética protege a la carga contra el cortocircuito. Entonces, si yo tengo un elemento por la unión de los dos símbolos, este es térmico y el termomagnético es una curva. ¿Sí? Si ve que este elemento es termomagnético, protege contra sobrecarga y protege contra cortocircuitos. Por eso lo veremos más detallado al momento de protección, ¿no? Entonces, tengo el primero que es el plano general. ¿Sí? El siguiente, el plano de funcionamiento. Si se dan cuenta, ya no es unifilar. Este tipo es multifilar. Multifilar son aquellos esquemas, diagramas, planos, donde ya están detallados todos los conductores que yo poseo. Si se dan cuenta, aquí ya tengo todos los conductores, ¿no? L1, L2, L3. Este diagrama que está aquí, exacto, este diagrama que está aquí es el mismo que es del mismo sistema que está acá. Solo que uno es unifilar y el otro es multifilar. Están los mismos elementos, está en la fase, aquí está la protección F1, ¿no? Es un fusible. Están los contactores, se dan cuenta que ya tiene detallado K1M, ¿no? O KM1, ¿no? Que me indica que es un motor. Tengo aquí mi térmico y tengo diferentes pulsadores, ¿no? Entonces, este me permite conocer más detallado cómo están conectados cada uno de los elementos con cada uno de esos conductores. Entonces tengo general, que es unifilar, el de funcionamiento, que es multifilar, y el último, que es circuito, donde yo puedo diferenciar la parte de mando y la parte de potencia. Siempre el control va a tener dos circuitos, mando y potencia. ¿Sí? La parte de mando es la que me permite comandar la parte de potencia. Creo que a ustedes les indicaba que la parte más compleja aprender o entender es esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posee más elementos que están conectados entre sí. Puedo tener fusibles, térmicos, termomagnéticos, auxiliares de contactor, de temporizadores, de térmicos, bobinas temporizadas de diferentes tipos, luces de señalización. En cambio, en la parte de potencia o de fuerza, solamente tengo contactos principales, protección y la carga.
Yo necesito entender esto de aquí, cómo funciona, cómo interactúan entre sí, para poder activar en este caso un motor, que es trifásico, ¿no? Entonces, debemos llegar a este punto todos, ¿no? De interpretar esto de aquí, ¿sí? Y poderlo diseñar, porque vamos a hacer justamente diseño. No sé si ya descargaron el simulador KDSIMU que yo les indicaba ese día. ¿Vieron alguna dificultad? Ya lo tengo yo, profe. Ya, ya lo he utilizado, ya vio los elementos que posee. Sí, estuve viendo videos tutoriales, eh, pero no me puse a practicar. Ya. Entonces, ya cuando volvamos de vacaciones vamos a utilizar, porque ya vamos a entrar en la parte de contactores, ¿no? ¿Y usted, Zúñiga, ya lo descargó? Todavía no. Ya lo descargué, profe. Entonces, hay bastantes videos, ¿no? Pero Sí, igualmente vamos a ver, hay bastante ejercicio. Por ejemplo, esto pueden hacer, miren. Intenten hacer esto de aquí. Y miren cómo funciona en la simulación, cómo actúa. Ya está el diagrama hecho. Entonces, miren cómo funciona ya simulado, ¿no? Ya, entonces tengo este circuito, plano de circuito, donde está diferenciado el circuito de mando y potencia, que son los dos circuitos básicos de la parte de control. Y también está bueno, otro diagrama, aquí hay algunas actividades si quieren hacerlo en su tiempo libre, para ver si han entendido lo que es el documento. Y ahora la simbología, como yo indicaba ese día, existen diferentes tipos de simbología y normativa. Aquí están las cuatro importantes, la alemana, que es la DIN, la inglesa, que es la British Standard, la americana, que es la American National Standard Institute, norma ANSI, y la IEC, que es de la Comisión Electrotécnica Internacional. La que utilizamos en el Ecuador es la IEC, esta de aquí. ¿Sí? Solamente que alguna máquina, equipo, eh, tablero, se ha fabricado en un país, por ejemplo, alemán, puede ser que será Schneider. Yo sé que puede ser que mi normativa tenga simbología D, pero por lo general se adaptan a la normativa IS que es utilizada en muchos países internacionalmente. Ahora aquí están varias simbologías. Eh, en los espacios, en las hileras que están iguales, significa que en todos los puntos la simbología es la misma, ¿no? Por ejemplo, la alimentación continua, ¿sí? Una línea continua es, en todas las normativas es igual, la alterna son iguales en todas, y más abajo también existen mucho más simbología. Lo importante es conocer los primeros, los básicos, ¿no? Los elementos básicos porque son los que más se utilizan. Entonces, no solamente tenemos simbología, sino también normativa. Eh, por ejemplo, si usted quiere hacer armado un pequeño proyecto de control, y como utilizamos normativa IS para hacer la selección y dimensionamiento de estos elementos, escoja la normativa IS. Por ejemplo, yo quiero seleccionar un contactor para un sistema de iluminación. Yo puedo buscar en el internet contactores, normativa IS y le aparecen toda la clasificación y categoría. Voy a darle el ejemplo, ¿no? A ver, vamos a seguir buscando. Entonces, como es la normativa aplicable en mi país, voy a seleccionar con esa normativa, ¿no? Entonces, IS contactores. Entonces, mira, aquí están las normas. En el caso de los contactores, norma IS hay para alimentación AC y alimentación DC. Ya que los contactores pueden ser alimentados con una de las dos tipos de alimentaciones, ¿no? Entonces voy a mostrarles más o menos. Si buscan de la DIN también va a aparecer así. Depende de la aplicación. Ah, si abre esto. Creo que está aquí. Entonces va a ser AC1, AC2, AC3, AC4. Depende, por ejemplo, para un motor de jaladilla, ¿qué voy a decir? Para un sistema de iluminación. No es buscar contactores porque yo quiero, el que yo quiera, ¿no?
Ya viene diseñado, fabricado para una función específica o para una aplicación específica. Entonces, eso lo vamos a ver breve para que vean que ahora, bueno, aquí está, ¿qué es más basta? La normativa. Esto, no, aquí no. Entonces, este es normativa, las categorías. AC1, ¿para qué aplicación? AC2. Y tengo hasta el AC4, pero creo que es hasta el AC7. 5A, 5B, mando lámpara incandescente, lámpara de descarga, para transformadores. Se dan cuenta que es diferente dependiendo de lo que yo quiera hacer. Tengo para alimentación, no sé si están viendo, están viendo. Sí, estamos viendo, profe. Y de la misma forma tengo para DC, no tengo, mira, aquí tengo hasta AC15. Y el DC también tengo, ¿no? Cargas no inductivas, motores tipo Shun, estos son motores de alimentación DC, diferentes, cuando hay lámparas incandescentes. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, yo debo hacer la selección de mi contactor, ¿no? Es normativa IEC. Entonces, es bueno conocer esa parte de ahí. Si yo estuviera o basado bajo normativa, otra normativa, aplicación normativa, DIN, eh, etcétera, ¿no? Es muy importante. Bueno, aquí está detallado en este diagrama. Este diagrama esquemático es unifilar o multifilar, en base a lo que he hablado. Unifilar, ¿Por qué unifilar? porque tiene un solo conductor. Y estos Claro, que están aquí parecen pulsadores, ya, exacto, donde dice S1Q. claro. Ya, ese uno cosa un pulsador, siempre que, bueno, la letra, esa S significa switcher, es un elemento de accionamiento. Yo necesito pulsar, puede ser un pulsador, un selector, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo detallado, por ejemplo, marcado lo que significa cada una de las partes de este diagrama. Me indica, por ejemplo, el símbolo me indica el tipo de alimentación alterna. Esta línea me indica que es unifilar. Esta me indica que es un pulsador. Acá abajo que es una bobina. Entonces, debemos ya a este punto de conocer cada uno de estos elementos y cómo interactúan entre sí. Es decir, aprender a leer e interpretar un plano. Existen planos más complejos, pero vamos a ir de la parte más básica, ¿no? Acá tengo más simbología, las alimentaciones, los conductores, miren, cuando es unifilar, las líneas oblicuas a 45 grados, ¿no? Más elementos, contactos, aquí están las variaciones, ¿no? Por ejemplo, los normalmente abiertos, los contactos sí varía un poco, ¿no? Entre la DIN, la British Standard y la ANSI. Pero a mí me interesa esta hilera de aquí, la última, porque es la que vamos a utilizar, ¿no? Aunque en ese caso decimos no utiliza normativa, pero sí, sí es importante conocer. Más contactos, fusibles, pulsadores, transformadores, motores, bueno, un sinnúmero de elementos, que no es cuestión de aprender de memoria, sino hacer el análisis para saber qué elemento utilizar para determinada función. Y ciertas actividades que están aquí, ¿no? Más elementos, muchos más elementos. Vamos más abajo. Más elementos. Deja que cargue un momento esto.
Bueno, aquí hay actividades, como les decía antes, que ustedes, si quieren, pueden hacer, ¿no? Y los esquemas básicos de conexión, vamos a ver qué dice. Bueno, esto lo vamos a ver más detallado, lo que son diferentes tipos de contactores, ¿no? Los contactores normales y los temporizados. Por ejemplo, los contactos principales, los diferentes tipos. Tenemos bipolares, tripolares, tetrapolares. Cuándo utilizar cada uno dependiendo la aplicación. Los tipos de contactos auxiliares, Na, Nc, la unión de ambos. La parte de aquí. Ya, estas son las letras, ¿no? Lo que yo les decía. Miren, lo que decían antes, la F. La F, dispositivo de protección. ¿Sí? Si encuentra una C, un símbolo con la letra C, es un condensador. La G, ese elemento es un generador. Y así, dependiendo el tipo de letras, ¿no? Es el tipo de aparato, ¿no? Si encuentro H, es un equipo de señalización. Es una luz, un punto de iluminación, ¿sí? La K, un contactor. M, motor. Entonces, yo viendo las letras y no sé simbología, también puedo basarme para poder trabajar. S, los switches, ¿no? Los selectores, T, transformadores. Y son varios, ¿no? Aquí está qué función cumple dependiendo de las letras, ¿no? Lo mismo, ¿no? F es un elemento para proteger. ¿Sí? L, designación de conductores, una línea. Y así sucesivamente. Tengo diagramas, pero en este caso es con un PLC. Así es algo más importante aquí. Bueno, lo que decían antes, ¿no? Los esquemas unifilares, ¿no? Es la graficación de un circuito a través de una sola línea, ¿no? Lo que indica aquí, ¿no? Que tengo transformadores dependiendo de la normativa, tengo aparatos de maniobra, tengo protección, tengo, este aquí es un voltímetro, este de aquí, un elemento de medición. Tengo un transformador y aparatos de maniobras que van directamente a la carga. Los esquemas unifilares, ya es lo mismo, ¿no? Aquí ya se ve la carga, que son los que están aquí. En este caso tengo para cargas 15 circuitos. Tengo desde conectado aquí un compresor, SOB está haciendo un tablero, 423, una consola, paneles, y así sucesivamente, ¿no? Circuitos derivados. Y estos son elementos de protección. Si se dan cuenta, aquí dice 15 amperios, es decir, el amperaje admisible máximo. Estos son de 15 amperios y el de aquí es de 20. Es un tablero de transferencia automática. Es lo mismo. Temas secundarios, ¿no? Circuitos eléctricos, diagrama esquemático. Bueno, estas son las partes que debe poseer cualquier diagrama esquemático o esquema. Circuito de potencia, los auxiliares, la simbología, la denominación, marcación o nomenclatura, es el nombre, es decir, y breve explicación de cómo están conectados cada uno de esos elementos. Estos son las partes que debe poseer un diagrama el más básico posible que está aquí, ¿no? Y eso es lo que vamos a llegar a hacer. Bueno, aquí los circuitos principales de potencia y la parte de mando. Y eso vamos a verlo más detallado ya con el simulador, ¿no? Que tengo un pequeño un diagrama, ¿no? Simbología, simbología, más simbología. Entonces, esa es la parte más importante para poder entender
un plano, ¿no? Lo que son simbología y normativa, ¿no? Leer e interpretar plano. No sé si hay una pregunta hasta ahí, hasta ese punto. No, profe. Mire, por ejemplo, en esta parte de aquí. Aquí está el diagrama y al costado está interpretado, lo que quiere decir el diagrama. Entonces debemos llegar a este punto. ¿Sí? A este punto. Y viceversa. Yo cuando hagamos ejercicio, yo les doy esto de aquí, yo le doy. La interpretación. Y usted tiene que diagramarlo. Pero también puede ser viceversa. Darle el diagrama y usted tiene que interpretarme qué significa ese diagrama. Ambos hay que aprender. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Su diagrama y su interpretación. Que pueden leer cuando ustedes deseen, ¿no? Entonces, es el archivo que tenía preparado. Aún tenemos un poco de tiempo. Y lo que voy ahorita a explicar, aprovechando el tiempo, voy a explicarle lo del simulador, ¿no? Brevemente, ¿no? Igual cuando volvamos, también les explicaré, ¿no? Entonces, si desean pueden ir abriendo el catecismo. Déjenme también abrir acá. ¿Cuál es la clave del catecismo? A ver, ustedes que ya lo tienen descargado. Porque les pido una clave a lo que abren. 4962. ¿De qué versión es esa clave? Zúñiga. ¿Para qué No versión? me acuerdo la versión, ya le digo. A ver, Carlisto, ¿cuál es la clave de su versión? Arismendi. Estoy hablando como loco. 4962, profe. Sí. Para todas las versiones es la misma. Para todas las versiones, la que usted tenga es la misma. ¿Qué versiones tienen ustedes? ¿Cuáles descargaron? La última. La que usted dijo, profe. La 3. Sí. Ya, la ventaja que tiene la 4 con la 3, aunque yo no la tengo, es que yo puedo el diagrama pasar la forma física, con los elementos como si estuvieran físicamente conectados. Esa es la Yo ventaja vi, que tiene. yo vi en en un video que uno puede ponerlo, por ejemplo, si usted quiere contactor, busca un contactor y lo puede poner en 2D, 3D y ahí se va Sí, viendo bacanamente. ese creo que es la última versión. En la 3 Van creo que no sé. conectando, van haciendo las conexiones, por ejemplo, está viendo el arranque de un motor con contactor, un protector térmico, pulsadores, una bomba así como la Pedrolo. Es agua. 3D ellos iban haciendo. Sí, esa es la ventaja que le da el caso de la versión 4, que es la última, creo que salió el año pasado. Bueno, yo voy a tener con la 3. Déjenme abrir el archivo. Yo tengo KDesimu versión 4.0, profe. Ya. Entonces usted sí puede hacer eso. Eso sí puede hacer. Déjenme abrir. No se olviden, siempre le piden la clave. Ustedes deben colocar esa clave. ¿Por qué? Porque si no ubican esa clave, no van a poder guardar el archivo. Pueden trabajar sin la clave, pero no van a poder guardar el archivo. Entonces es necesario colocarlo. Déjenme que no quiere. Ahí abrió. De siempre no soy el 4962. Ya.
Yo creo que sí se ve, ¿verdad? Entonces, no es nada complejo de entender, es muy básico, ¿no? Puedo hacerle, por ejemplo, el zoom en la parte superior, está la lupita de más y menos, aumentar o disminuir el zoom. Tengo una biblioteca con una subdivisión con diferentes elementos. Por ejemplo, yo tengo la primera, alimentación. Yo le doy clic en esa parte y tengo para colocar la fase, el neutro, protección, sistema completo, colocar con transformadores, rectificadores, con alimentación continua, positivo y negativo. Entonces voy dando fusible y ahí están los elementos. Fusible, portafusible, diferentes tipos. Estos son disyuntores, protecciones. Tengo diferenciales, diferentes tipos, termomagnéticos, contactos principales, bipolar, tripolar, los motores, diferentes tipos. Entonces, solamente dándole clic, yo puedo colocar ver los diferentes elementos que posee, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, voy a hacer algo breve, ¿no? Entonces, selecciono el elemento, ya se está moviendo, ¿no? Y para que se mantenga en lugares fijos, toco clic izquierdo, ¿no? Y me sigue saliendo, ¿no? Si no quiero colocarle más elementos, toco suprimir. Suprimir o escape, ¿no? Y así mismo acá. El neutro, clic, suelto, escape. Y ahora lo último están los conductores, los cables. Aquí están por normativa, pero muchas veces no conocemos la normativa. Podemos colocar cualquier color. No va a afectar en nada nuestro circuito. Sale un punto, ¿no? Es el punto inicial de conexión. Entonces, voy a colocarle la fase. Mantengo sostenido el mouse. Y para ya terminar, el último punto suelto, ¿no? Y así mismo, en el punto del neutro, presiono clic izquierdo, mantengo sostenido y suelto. Escape para que ya no siga apareciendo ese elemento. Ahora, por ejemplo, yo voy a colocar una luz de señalización, algo sencillo. Aquí en las bobinas, yo sé que están en señalizaciones, o luces pilotos, ¿no? ¿Se dan cuenta? H. H, ¿qué significaba? Señalización. Es un bombillo, ¿no? Clic izquierdo, suelto y escape. Voy a colocar una que es intermitente. Clic izquierdo y escape. Ahora para cambiarle el nombre o las características de ese elemento, yo le doy doble clic izquierdo, ¿no? Ya aparece esta ventana donde puedo cambiarle los colores, en este caso que es un bombillo, puedo cambiarle el nombre, en la entrada y la salida, hasta el mismo elemento. Entonces voy a colocarle esta L porque es una luz, ¿no? Una light. L1 tiene color amarillo y acá va a colocarle L2. Doble clic izquierdo, ¿no? Para que aparezca. Y otro color, ¿sí? Y ahora voy a conectarlos para que funcione. Yo necesito conectar la fase y el neutro para que se encienda directo. Entonces cojo el cable, la entrada a la fase y la salida al neutro. Entonces voy a hacer un puente aquí para no gastar mucho cable. Cuando se aparezca este punto, es un punto de unión, ¿no? Que están empalmados ahí. Nodo. Todos esos puntos indican que están empalmados en ese punto específico. A escape, si yo quiero simular, hay dos botones de simulación, el play y el stop para parar la simulación. Entonces le doy play y tengo la simulación hecha. No tengo una luz que esté encendida constantemente porque funciona de esa manera y una que se activa intermitentemente, encendida apagada. Entonces, la ventaja que me da el simulador es que también me indica la falla. Si existe falla, por ejemplo, un cortocircuito, me va a indicar que existe un cortocircuito. Vamos a ver si podemos hacer un cortocircuito aquí. Ahí voy a conectar la salita a la fase. ¿Qué pasa si yo conecto así? ¿Será que habrá corto, sí o no?
¿Qué opinas? Si hay, sí, corto. ¿Qué hay corto? Arismendi, ¿qué opinas? El segundo tiene que ser corto. Están en la misma línea. Pues. ¿Hay corto? Sí, me dicen. Ya, vamos a ver. Voy a simular. No, No hay corto. ¿Qué no, debo hacer porque para, tiene, ¿qué debo hacer para hacer un corto? ¿Qué debe pasar para que haya un cortocircuito? ¿Cuándo se produce un cortocircuito? Cuando hay un corto, profe, no es cuando las dos líneas se topan. Claro, cuando, por cuando ejemplo, cuando yo uno se une, la fase con el neutro, ¿no? Por ejemplo, voy a sí, conectar esto. positivo y negativo. Voy a hacer esto. Voy a conectarlo así. Ahora, ¿habrá cortocircuito en ese sistema, sí o no? Sí, Vamos a darle play. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Se ha producido un esa- cortocircuito. sí. Lo que pasa es que en el primero que usted decía, no puede haber cortocircuito porque están conectados a una misma fase, o sea, están Exacto, en fase, simplemente está en la línea, en la fase ya. Para que haya un perfecto, cortocircuito, por ejemplo, si yo cojo, tengo dos cables, ¿no? Uno positivo y negativo directo, ahí ocurre el cortocircuito. exacto. Lo que estoy haciendo ahorita, no estoy uniendo la fase Sí, del neutro, ¡pac! Me marca, se ha producido un cortocircuito. Entonces me da la ventaja de yo probar mi sistema antes ya de ponerlo en práctica. Se ha producido un cortocircuito, miro la falla, busco la solución y ahora sí activo, ¿no? Entonces, solamente me permite ver la falla de cortocircuito. Cuando sobrecarga no me permite. No puedo hacer, de cierta forma sí puedo hacer simulación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este simulador es muy básico, muy sencillo de aprender y bueno, sería bueno que en las vacaciones ahorita que tienen, aprovechen el tiempo y para poder practicar, ¿no? Entonces, se nos acaba el tiempo, tenemos un minuto. No sé si alguien tiene una pregunta antes de que se acabe el tiempo. profe, yo no. Ya. El día de mañana, antes de que se acabe el tiempo, en la hora de clase, no vamos a tener esa hora, pero sí va a haber una actividad subida. Es un cuestionario en base a lo que vimos hoy de normativa y lo que vimos en la clase pasada. Va a estar habilitado de 9:20 a 10 de la noche. ¿Sí? Van a haber algunas preguntas, ustedes ingresan en ese tiempo, ¿no? De 9:20 a 10, máximo se van a demorar 15 minutos, contesta y ahí enseguida le aparece la nota, ¿no? Entonces, para que hagan eso en la hora que tenemos mañana clase. Ya es puntuado, por si acaso. Ya, ¿Sí? profe. Es puntuado para que lo haga y alguna cosa, alguna duda que tenga, me puede escribir por internet, ¿ok? Entonces, vamos a quedar hasta ahí. No se olviden mañana el cuestionario de 9:20 a 10 de la noche. Cualquier Listo. cosa me escriben. Profe, Dígame. ¿de dónde le cambio los colores? Clic, doble Clic, clic. doble clic izquierdo. Ahí está. Ah, Igual cuando volvamos de vacaciones vamos a practicar bastante. ok. Entonces, quedamos hasta ahí. Que tengan buenas noches. Ya, profe, pase. Ok. Igualmente, profe.